Hablábamos al comienzo de nuestro programa de cómo repercutió la elección de los Estados Unidos. No, y fundamentalmente, sí. En todos los países, sobre todo en el nuestro, y obviamente cómo se siguió de cerca esta elección. Así que invitamos a alguien que obviamente... viene haciendo un trabajo ya, hace un trabajito previo, ¿no? de hormiga respecto a esto. Estamos hablando de Sebastián Martínez, titular de la consultora Dinámica, Economía y Estrategia. Bienvenido, Sebastián, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito de qué se trata todo este estudio previo que hicieron ustedes y que está muy bueno. Yo lo estuve mirando y la verdad es que en muchos casos, o sea, decías lo que iba a pasar en un caso y en otro caso, si ganaba uno, si ganaba otro. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Exactamente. A ver, nosotros desde la consultora le damos seguimiento a la coyuntura nacional, la coyuntura regional e internacional. Y obviamente que un evento como una elección presidencial en Estados Unidos, que tiene impacto a nivel global, ameritaba un informe especial, y de ahí fue un poco ese fue el motivo. La intención obviamente era no redundar en tecnicismos, sino más bien marcar en términos generales cuáles eran las chances que tenía uno, que tenía otro. Lo veníamos viendo, digo, Trump se venía acercando mucho a Kamala en las encuestas, pero sobre todo venía adelantándose en los estados donde se define la elección, que son los estados pendulares o swing states, como se les dice. Claro. Que es donde terminó ganando en 7 de los 8. Y luego, obviamente, lo más importante, ¿no? Bueno, qué impacto puede tener que gane uno, que gane otro, y eso tiene mucho que ver con qué plan económico, con qué programa económico trae cada uno debajo del brazo. Bueno, por ejemplo, decíamos hace un rato que mucho influyó el voto joven y el voto de, por ejemplo, de los latinos o de la gente negra que vive en Estados Unidos o que viene de países asiáticos, por ejemplo, y todo este tipo de cosas, cuando en realidad Trump tenía un discurso duro hacia ellos, pero era como que no se encontraban. ¿Ustedes qué lectura hacen de esto? Mira, pasó algo parecido en 2016. Digo, Trump de alguna manera tiene un discurso muy duro contra estos sectores, pero hay algo en su discurso, y sobre todo en lo que tiene que ver con el nacionalismo y con la protección de la producción nacional, que los hace votarlo. Con el obrero industrial estadounidense que viene de varias etapas de desencanto, tanto con republicanos como con demócratas, y él de alguna manera logró levantar esa bandera y la verdad que logró tener esa representatividad que la tuvo durante su gestión, y ahora volvió con un discurso muy parecido, porque él viene con un programa económico de proteccionismo, aranceles para la producción china. ¿No es contradictorio hablar de libertad y de proteccionismo? Eso por un lado. Y por otro lado, te iba a preguntar el tema de los jóvenes, también de los chicos, que ellos estaban confiadísimos a partir de todo lo que ocurre en las redes sociales, de que Trump ganaba la elección. Era una de las cosas que le decíamos al principio del programa también. Mira, respecto a lo que decías, está claro que hay una contradicción hacia adentro del Partido Republicano, ¿no? El Partido Republicano representa a la derecha, si uno lo tiene que dividir en centro-izquierda, centro-derecha. Republicanismo es la centro-derecha, el Partido Demócrata será el centro, centro-izquierda. Dicho mal y pronto, ¿no? Porque después hay grises en el medio. Pero en términos generales uno siempre espera que los gobiernos más de derecha tengan una inclinación más liberal en lo económico, y Trump todo lo contrario. Digo, Trump, si había uno de los dos candidatos que representaba a la producción nacional, al proteccionismo y a frenar las importaciones, sobre todo del sudeste asiático y de China, es Trump. Y le había puesto nombre y apellido. Él dijo, voy a grabar con un arancel del 60% todas las importaciones chinas. Bueno, por eso te decía, es un poco contradictorio con el discurso libertario, ¿no? Sí, totalmente. Hace poquito se lo preguntaron y él lo dijo. Y dijo que para él no había ninguna contradicción, que al contrario, que era simplemente una cuestión de sentido común el proteger a la industria local y el empezar, obviamente, ahí sí viene su impronta, si querés, más liberal, empezar a desgravar o a sacarle presión impositiva a las grandes empresas, a los sectores de altos ingresos. Digo, ahí sí hay una coincidencia, pero en lo comercial él ve a Estados Unidos como un todo y la protección frente a la producción china no le parece. También hablaban del voto latino, por ejemplo. Algunos decían a qué se podía deber que lo hayan votado masivamente en algunos estados, como decíamos hoy, ¿no? En la Florida. Decían, ¿será que el latino que ya está arraigado en los Estados Unidos no quiere competencia, no quieren que entren más latinos, teniendo la postura de Trump desde antes, como vos decías, ¿no? Sí. Y lo que decía, por ejemplo, a muchos latinos entrevistados, como que ellos no se sentían identificados, como que no iba para ellos el discurso, sino para los nuevos que iban a entrar o para los vagos que están en Estados Unidos y no trabajan.
Yo escuché, por ejemplo, gente latina que decía, yo estoy hace 20 años, pago mis impuestos, Sí, trabajo claro. normalmente, todo Y bien. ya tienen la ciudadanía. Totalmente, totalmente. A ver, el discurso discriminatorio se da, no se da de clase alta a clase baja, se da Sí, sí. hacia adentro de la clase Sí. alta, hacia adentro de la clase media y hacia adentro de la clase Sí, sí, baja. sí. Eso es así acá y en Estados Unidos y en cualquier parte. Puede haber algo de eso, de que algún sector latino que ya está consolidado en Estados Unidos y Sí. no corre riesgo, Claro, haya- ya está arraigado. exactamente, no haya visto como que el discurso de Trump iba en contra de él. Puede ser, me resultaría contradictorio, obviamente, siendo un latino en Estados Unidos, cerrarle la puerta quizás a otros sectores. De cualquier manera, yo creo que acá lo que terminó jugando es más la economía. digamos. Claro. Ah, eso, iba a preguntar también. Que dicen que dato- últimamente no está como estaba antes. ¿no? Claro, No, ya la inflación del último tiempo y aumentaron todo ese tipo mucho de las cosas. cosas. Yo creo que la administración de Biden quedó muy marcada por el pico de inflación que Sí. hubo en 2022, 8, 9%, la más alta de los últimos 40 años. Digo, 9% que lo pensamos desde acá de Argentina y decimos, bueno, Sí. qué número. Es una pavada, pero 9% fue para ellos fue un para ellos montón. fue directamente, digo, fue un terremoto social. Si bien hoy la inflación ya está en torno al 3%, quedó marcado en Biden y en este partido Sí. demócrata cierta asociación con la inestabilidad. Y Trump en sus 4 años logró mantener la inflación a rajatabla, la mantuvo en torno al 2,5%, con lo cual digo, de alguna manera él logró levantar esa bandera de que él es la estabilidad, digo, eso se veía en las encuestas, cuando le preguntaban a la gente quién crees que va a dominar mejor la economía, Claro. tanto en demócratas como en republicanos ni hablar, pero también en demócratas se veía cierta inclinación por Trump Sí. y terminó primando el voto económico. Claro, Bueno, que decían eso, como llegar a fin de mes, que como que esa Exacto. era la meta. Además, dato frío, mucha gente del Partido Demócrata se quedó en su casa, no fue a votar. No fue a votar. Eso por un lado, y por otro lado, una de las cosas que se dijo es que Kamala Harris impulsaba un aumento de los impuestos hasta un 28% del impuesto, que también fue rechazado eso por parte de los comerciantes, de los industriales, ¿no? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Primero, el tema de las elecciones, eso pasa siempre. Las elecciones en Estados Unidos suelen tener baja participación y tendencialmente vienen teniendo año a año cada vez menos participación, con lo cual el que va a votar muchas veces va a votar quizás más motivado por la bronca que por la simpatía, ¿no? Porque eso te lleva más a Son ir. los menos los que van con la convicción Segundo de aportar. tema son los martes. Digo, un tema Sí. totalmente... Un día entre semana. Un día Día entre laboral. semana que tiene que ver con una cuestión histórica de Estados Unidos. Es una regulación que viene desde 1850 y tiene que ver con la dinámica que tenía esa economía agraria, que en los domingos no se podía y, bueno, nunca se modificó. Pero lo que vos decías respecto a Kamala, respecto Al impuesto. a su programa económico, ella lo que propone es, digo, ahí hay un claro contraste. Trump propone bajar ¿Los impuestos? los impuestos a las corporaciones y Kamala subirlos. Claro. Y en esa discusión, obviamente, es mucho más simpático el discurso de bajar los impuestos. De Trump. Sí. Después veremos cómo Cómo se lo hace, ejecuta, cuándo claro. se hace y los efectos distributivos que va a tener, ¿no? Pero a priori en una campaña electoral es mucho más simpático decir voy a bajar impuestos a voy a subirlos. Obviamente. Contame así, por sí o pero no, ¿es positivo este cambio a nivel internacional o en Estados Unidos para la Argentina? Depende. Va a depender mucho de qué pase con el precio de la soja, qué pase con el precio del trigo, del maíz, con las tasas de interés. Digo, Argentina va a necesitar volver al mercado en algún momento. Si las tasas de interés van para arriba, eso es malo para la Argentina. Eventualmente, digo, va a haber que ir esperando. Pasaron pocos días y todavía faltan 2 meses para que asuma Trump. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Te vamos a volver a invitar. Bueno. Para hablar más de la economía de nuestro país y todo eso. Nos